como usted está como host, ahora sí, estamos grabando. Ahora sí, lo Ok, dijo ya. perfecto. Listo. Vamos. ¿Quién falta? Estamos acá. ¿Éramos 6? Sí, nos falta Falta. Alejandrina. Bueno, yo voy a ir compartiendo la pantalla. Exacto. Eh, una ventana aquí. ¿Pueden ver? La pantalla no, la vemos usted. Como que no. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Listo. Ahora sí. ¿Esperamos a la otra persona o empezamos de una vez? Sugiero que Vamos comencemos, iniciando, yo creo. porque ella tiene tal vez ese tema para entrar. Ok. Entonces, nada, buenas noches a todos. Gracias por participar. Los temas que nos corresponden a nosotros son el tema 5 y el tema 6. El tema 5 es la autonomía y rol del docente desde la perspectiva de estrategias activas y centrada en el participante. En esta ocasión vamos a presentar tres personas, Judith Carela y Marcos, Marcos, Marcos Castro, no se preocupe. Marcos Castro, que Castro. lo vamos a presentar. Yo voy a iniciar primero el primer tema, luego Marcos va a continuar y finalmente Judith nos va a dar el último tema, nos va a hablar en el último tema. Bueno, básicamente este tema trata sobre la forma en que queremos proyectar a los estudiantes hoy en día o nosotros en nuestro rol como docentes en mostrándoles ciertas estrategias donde el estudiante en teoría debe ser autónomo en su aprendizaje bajo la guía del docente. Ese es el resumen, o sea, es como la capacidad que tiene que tener esa persona y la independencia tanto de pensamiento como de tomar decisiones para poder ser autónomo en sus clases y forma de aprendizaje, digamos, ¿verdad? Aquí vemos una frase que nos dice que la autonomía es la síntesis que determina el comportamiento en diferentes situaciones, tanto escolares, familiares o sociales a lo largo de la vida, lo que posibilita al individuo a tomar sus decisiones y resuelva de forma activa los requerimientos y las exigencias con que se encuentra, basándose en el análisis de la realidad de los factores que la determinan. Es decir, una persona que se rija bajo una capacitación o enseñanza con un docente en este sistema debe tener la capacidad de tomar las decisiones y de realizar todas las clases o directrices que le den de forma autónoma, siempre y cuando analizando y pensando cómo lo va a hacer. Y obviamente determinando de qué forma lo va a hacer, pero no tiene que ser necesariamente con las directrices que le dé el docente, sino autónoma o dígase orgánico. Esa persona debe pensar cómo lo va a hacer. Entonces, desde el punto de vista de Infotep sobre relación de la autonomía, aquí nos dice que un docente es la persona que puede utilizar estrategias didácticas de forma creativa y diversa para llevar al estudiante al aprendizaje, pero dejándolo siempre pensar en sí mismo, no dándole, vuelvo de nuevo, las directrices para que lo haga, sino le da las pautas, le dice y lo guía, pero el estudiante debe tener la capacidad de ser autónomo y de tomar sus propias decisiones. Obviamente el docente como facilitador debe propiciar esto, donde le debe dar las herramientas y facilitarle al estudiante lo que tiene que hacer. Sin embargo, debe incentivarlo a que tenga creatividad, decirle, guiarlo y darle las herramientas de cómo debe esta persona realizar la actividad que se le dé, siempre bajo los esquemas del proceso de enseñanza del tema que se esté hablando para lograr los resultados que se están esperando de cada persona. La autonomía del docente
está referida a la libertad de darle esas prácticas didácticas al estudiante, donde el estudiante debe evaluar y ver y tomar las decisiones que tenga que tomar. Ok, ya, básicamente esa es la introducción de lo del tema. Seguimos aquí con Marcos. Marcos me va diciendo para ir subiendo la Muy diapositiva, por bien. favor. Buenas noches a todos de manera formal, jóvenes. Continuamos con el tema 5.4 que habla sobre el rol del docente desde el punto de vista, ¿verdad? De las estrategias activas y centradas en el docente. Esto va de la mano con lo que dijo Aldonza de la autonomía. La autonomía es lo que se está enfocando prácticamente este tema. Entonces acá nos relata, más o menos nos dice, de la forma tradicional que el docente solía hacer las cosas, ¿verdad? Ya para que se enfoque, para enfocarnos en un tema diferente. Tradicionalmente el docente se enfocaba en transmitir sus conocimientos de lo que él sabía, hablar con los demás, ser la parte central del proceso en toda su exposición todo el tiempo, y como tercer punto se enfocaba en dejar una asignatura para que el participante la desarrollara y pudiera así aprender. Pero dejaba pasar por alto algo fundamental, y es crear estrategias o formas donde el participante pudiera manejar y desarrollar su autonomía, que al igual que el docente, vemos que tiene tanta importancia. Entonces, en esa última idea es que se basa esta nueva norma o este nuevo método de enseñanza. Es en donde el docente, pues, crea una autonomía de libertad para actuar. La libertad que dijo Aldonza, referente a crear cosas, a diseñar estilo, a poder crear actividades que lo encaminen al participante, ahí entendiendo cómo desarrollar un método de enseñanza autónomo, propio de él, a su propio ritmo, a su propia forma. Más bien eso es lo que se busca con este tipo de enseñanza que se está buscando ya como facilitador, no realmente como docente. Hemos visto ya cómo cambia el número, pero es la forma como se va a conocer ahora. Entonces, la idea es que el participante sea responsable de de forjar su propio camino del aprendizaje. Pasen un poquito más para arriba. Ok, lo puedes dejar ahí por ahora. Ok, todo este sistema nuevo, ¿cierto? Se puede ir implementando paulatinamente, poco a poco. En ningún momento se dice que tiene que ser un proceso brusco, un cambio brusco, sino paulatinamente, ir creando todo de manera que no se sobreaccione, buscando siempre estrategias dinámicas que sean bien didácticas para de esta manera ir creando ejemplos como realizar actividades, como dije anteriormente, diferentes formas de evolución, de cómo evaluar a un participante de evaluación. También buscar variar donde los espacios que se pueden utilizar de aprendizaje, no solamente en un aula, sino si se lo permite la materia que se está enseñando, ir a un patio, enseñar acá, si es en el tema, por ejemplo, mío, que tengo que enseñar terapia física, entonces podemos usar escaleras para ir mostrándole cómo se va realizando todo, cómo se camina con un bastón, cosas así, tratar de buscar ideas que el participante se pueda sentir parte del aprendizaje, que lo capte todo. Entonces, en esta imagen que podemos ver acá, es lo que avala la idea central del rol del facilitador, ya no docente, sino del facilitador, donde ellos corroboran varias instituciones y personas profesionales en el área, corroboran la idea de una educación centrada en el participante. La Universidad de Colombia, bajo el nombre de ICESI, dice diseñar, administrar, siempre motivando, guiando, custodiando, evaluando,
experiencias de aprendizaje que ayuden al participante a construir su propio conocimiento, lo que habíamos dicho antes. Al igual podemos citar a los señores Romero López y Emilio Moya, conocedores de la materia, que dicen que el docente, más que impartir clase, debe fomentar el aprendizaje creativo y autónomo. Y ahí está la clave de lo que se está hablando. Fomentar la idea de que el docente, el participante, perdón, pueda recibir él mismo esa autonomía, pueda entenderla y pueda manejarla. ¿Eh? Como podemos ver en esta nueva metodología de enseñanza, está centrada en el participante. El facilitador lo único que va a hacer es crear estrategias para darle un enfoque al participante de cómo desarrollar su autonomía, para él forjar su propio camino de aprendizaje. Espero que esa es la idea central de todo esto y con eso concluyo esa parte del capítulo 5. Siguiendo más adelante, ¿verdad? Siguiendo más adelante. Bueno, antes de eso, si gustan, después, bueno, está bien. Siguiendo más adelante, entramos en el tema del módulo 6 que es autonomía y rol del participante. Acá, al igual que el docente, el participante también juega un rol con su autonomía. Si bien el docente en su, en su enseñanza, llevando siempre al participante de que pueda desarrollar esa autonomía. Si lo puede lograr, entonces el participante también debe de crear esa autonomía de recibir todo, de evaluar, de aprender a cómo trabajar en equipo, de ser un mejor ser, de poder formarse, de recibir toda esa enseñanza que él mismo puede canalizar. Y en el rol de él, el rol del participante, obviamente, es, además de ser un escucha, ser eso, participar en la enseñanza. Eso es más bien lo que este tema 6 nos va a venir a hablar. Y de eso va a hablar un poquito más extenso Judith. Adelante, adelante Judith. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, uno de los temas es el rol del participante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual el participante asume la responsabilidad de su propio aprendizaje, desarrollando habilidades técnicas y blandas. Estas se le pueden llamar actitudes a partir del saber, el hacer y el ser y estar, con el objetivo de responder a las exigencias del mundo laboral y la sociedad. Pasa de ser un receptor pasivo de información y conocimientos a un participante activo del proceso de aprendizaje. Esto precede y comparte el conocimiento, incluso participando como expertos. También podemos decir que el aprendizaje deja de ser una actividad individual para convertirse en una actividad colaborativa entre participantes. Así es que nos lo pone en este cuadro, este tema, donde nos habla de cambio, de cambios a cambio. Entonces, el segundo tema que voy a tratar es el participante como promotor de sus propios caminos de aprendizaje. En esto podemos decir que se requiere una labor conjunta con el facilitador y formando una comunidad de aprendizaje basada en la interrogación facilitador-participante y participante-participante, en el cual el facilitador debe coordinar actividades que generen la metacognición entendida con el conocimiento para el participante tiene sobre lo que aprende, cómo lo aprende. Entonces también podemos plantear que Ruiz, con un ejemplo, una actividad de análisis de un texto, ahí como se ve la imagen, desde el participante responde preguntas reflexivas
para construir su propio parecer. Entonces él hace unas preguntas como, ¿qué términos te hicieron detenerte? También nos habla qué elementos son claves, qué es conocido y qué es novedoso. ¿Qué párrafo tuviste que leer, que releer y otras cosas? También podemos decir que el participante reconoce que aprende es una actividad activa, constructiva y hasta divertida, adquiriendo seguridad al enfrentar los objetos aprendidos, se experimenta a sí mismo como artesano de su aprendizaje, de desarrollo autónomo, sin dejar de necesitar enseñanza para ser enfocado a un área independiente. Por eso se habla de autonomía guiada. Pero a la vez, como el tema en general ha tratado, que el que aprende puede tener un aprendizaje artesanal, o sea, puede usar una metodología que se le haga fácil de aprender. Eso es todo hasta hoy. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Comprendieron todo de lo que hemos conversado aquí? Voy a detener compartir la página brevemente. Si tienen alguna aclaración o algo que quieran referir o les quedó claro la exposición de ambos, de los tres, perdón. No hay Hablen, ninguna hablen, duda, no sean perfecto. tímidos. No hay No sean... ninguna duda. La verdad que hicieron una muy buena síntesis del tema y todo muy claro, de cuál es el rol tanto del docente como del participante. Ok, sí, en realidad el material está muy claro. Ya hoy en día la tendencia es esa. Antes la educación era un poquito más, digamos, tradicional, donde la gente estudiaba lo que le ponían y uno hacía la tarea que te ponían con las directrices que te daban, pero ya hoy en día tú tienes la oportunidad de explorar, de buscar cosas, tanto con el docente como estudiante, y hacer actividades creativas que se enfoquen en el tema dado y que el docente pueda, de una forma quizás más abierta, dar esa clase y al mismo tiempo el estudiante la reciba de una manera que la entienda perfectamente y hasta a veces se hace hasta más divertido y más dinámico la clase. Sí, también hay hay Sí, una tendencia constante al cambio y al tema del aprendizaje entre ambas partes. Siempre vemos que el facilitador, por ejemplo, vive un proceso también de aprendizaje, conociendo y adquiriendo las nuevas o cualquier tema que pueda recibir de parte de los mismos participantes en las actividades. Se trata de un tema de un aprendizaje combinado en un proceso ganar-ganar. Totalmente. así mismo es. Bueno, nada, yo creo que se nos agotó el tiempo y les agradezco a todos por estar aquí, haber participado y a mis demás compañeros por participar en la clase. Y gracias Y a ti también Muy bien, por gracias a estar tan todos. atenta. Nuestra, feliz noche. nuestra compañera que no Bye. pudo Ah, conectarse por temas Y ahí la veo que está de cir- en el teléfono, pero ella participó. Nos consta que ella estuvo en la Bien, claro, llamada realmente. Gracias. claro, y gracias. Buenas noches. Bye. bueno, buenas noches Buenas para todos, noches. descansen. Gracias. detengo la grabación y vamos a ver dónde se grabó esto. Yo le dejo saber cuál. Ok, gracias Arturo, muy Gracias. amable.